estaremos dedicando al estudio de las bases genéticas de los trastornos del neurodesarrollo. La neurociencia del desarrollo nos muestra que el cerebro infantil no es una estructura terminada al nacer, sino un sistema dinámico que se organiza a través de procesos secuenciales que van desde la proliferación y migración celular, el establecimiento y refinamiento de la sinapsis hasta la mielinización y la poda sináptica. Cuando alguno de estos pasos se altera, pueden emerger trayectorias atípicas en el desarrollo cognitivo, motor, del lenguaje, socioemocional o conductual. A este conjunto de condiciones les denominamos trastornos del neurodesarrollo. En el ambiente clínico y psicoeducativo se manifiestan como retrasos o diferencias en los hitos, dificultades persistentes en la comunicación social, patrones de conducta repetitivos, problemas de atención y autorregulación y por rendimientos académicos que no mejoran con apoyos ordinarios. Entonces, entender su origen no es solo un ejercicio teórico, sino que también orienta a decisiones educativas, terapéuticas y de acompañamiento familiar. Cuando hablamos de bases genéticas, nos referimos a que en una proporción importante de casos, estas trayectorias atípicas se explican por cambios en el material hereditario, a veces por cambios grandes, como pueden ocurrir en una alteración a nivel de la estructura de los cromosomas o en el número de los cromosomas, o a veces por alteraciones más pequeñas como ocurren cuando hay variaciones en un gen que regula la formación de esa sinapsis o la excitabilidad neuronal. Estos cambios pueden heredarse o surgir de nuevo, es decir, por primera vez, sin haber un antecedente familiar. Desde la perspectiva psicoeducativa, el mensaje clave es doble. Por un lado, estas condiciones no son causadas por una mala crianza ni por desinterés del niño. Y por otro, incluso cuando hay una causa biológica, la experiencia y el ambiente siguen siendo moduladores fuertes de los resultados funcionales. Esta mirada evita culpas y focaliza el esfuerzo en apoyos eficaces. Los estudiantes de este curso se preguntarán, ¿por qué necesitamos conocer la genética si nuestra tarea es enseñar, orientar y acompañar? Pues bien, en primer lugar porque el diagnóstico etiológico mejora la comprensión del perfil del alumno. No es lo mismo planificar apoyos para un niño con una alteración que compromete el lenguaje expresivo que para otro con una afectación de la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. En segundo lugar, porque conocer la causa permite anticipar comorbilidades y coordinar con salud intervenciones preventivas. Y aquí nos estamos refiriendo a condiciones como epilepsia, trastornos del sueño, dificultades sensoriales o ansiedad. En tercer lugar, porque reduce la incertidumbre familiar y facilita expectativas realistas, es decir, nos permite identificar qué es esperable, qué puede mejorar con la intervención, dónde conviene ajustar metas. Finalmente, porque algunas condiciones tienen tratamientos específicos, por ejemplo, dietas en ciertos errores metabólicos, fármacos en otras condiciones, adaptaciones sensoriales, entre otras. Es decir, conocer de genética permite al equipo educativo sincronizarse con esas indicaciones para maximizar su esfuerzo en el aprendizaje. El desarrollo humano es el resultado de la interacción entre predisposición biológica y contexto. Incluso en cuadros con una base genética clara, la variabilidad de resultados es amplia. Dos niños con el mismo diagnóstico pueden transitar caminos distintos según el acceso a estimulación temprana, la calidad del entorno lingüístico, la estabilidad emocional en el hogar y la pertinencia de los apoyos escolares. Por eso, hablar de genética no implica determinismo, implica reconocer limitaciones objetivas y a la vez identificar ventanas de oportunidad. Para el aula, esto se traduce en planes individualizados, metas funcionales alcanzables,
ajustes curriculares razonables y evaluación formativa que valore el progreso real más que la comparación con un patrón rígido de edad. Otra razón para incluir la genética en un diplomado dirigido a profesionales no médicos es combatir sesgos y mitos. Durante mucho tiempo, ciertas conductas se interpretaron como desobediencia, flojera o falta de interés. Hoy sabemos que en muchos casos hay diferencias en la conectividad neuronal que dificulta la atención sostenida, en la planificación o la flexibilidad. Reencuadrar las conductas desde la neurodiversidad permite diseñar andamiajes más humanos y efectivos, instrucciones breves y visuales, ambientes predecibles, rutinas claras, tiempos más transitivos, apoyos sensoriales y estrategias de autorregulación enseñadas explícitamente. La genética bien entendida no constituye una etiqueta para excluir, orienta para incluir mejor. También es esencial comprender el rol de la evaluación. La sospecha de un trastorno del neurodesarrollo suele surgir en contextos donde se observan desvíos persistentes respecto a los hitos o dificultades que no responden a apoyos convencionales. En este momento, la derivación oportuna a servicios de neurodesarrollo y genética clínica puede abrir la puerta a estudios cromosómicos o moleculares cuando se justifique. No todos los niños necesitan pruebas genéticas y no todas las pruebas genéticas darán una respuesta clara, pero cuando se obtiene un diagnóstico, ustedes que tienen perfiles como psicología, la educación, la psicopedagogía o cualquier otro, son profesionales aptos para traducirlo en estrategias cotidianas. Incluso sin diagnóstico etiológico, el abordaje por necesidades funciona. Se interviene sobre lo observable, se monitorea y se ajusta. La ruta hacia un diagnóstico puede ser larga y emocionalmente intensa. La información genética, si se comunica sin cuidado, puede generar angustia o sensación de sentencia. Su papel como profesionales del ámbito psicoeducativo incluye acompañar emocionalmente, ofrecer una preparación psicoeducativa comprensible y promover un lenguaje no estigmatizante. Evitar términos culpabilizantes, explicar que el apoyo temprano mejora resultados y legitimar las emociones de la familia son intervenciones con efecto real en la adherencia a los planes y en el bienestar del niño. La alianza basada en expectativas compartidas y metas claras es un predictor potente de progreso. En el plano institucional, comprender las bases genéticas ayuda a justificar ante equipos directivos y familia la necesidad de apoyos razonables, como pueden ser la reducción de demandas simultáneas, la secuenciación de instrucciones muy necesarias en estos casos, ofrecer tiempos extendidos para lograr cada objetivo, el uso de claves visuales, apoyos tecnológicos, la flexibilización de criterios de evaluación, entre muchos otros. La evidencia de una vulnerabilidad neurobiológica aporta argumentos técnicos para sostener prácticas inclusivas, no como concesiones puntuales, sino como parte de la calidad educativa. Del mismo modo, conocer riesgos asociados, por ejemplo, mayor probabilidad de trastornos del sueño o dificultades sensoriales, permite coordinar con salud para que la escuela no sea el único escenario de intervención. La genética avanza rápido y aún hay niños sin diagnóstico etiológico. Los informes pueden incluir variantes de significado incierto, difíciles de traducir a la práctica. No todos los contextos tienen acceso a pruebas o terapias específicas y la sofisticación tecnológica no sustituye la observación sistemática ni la reflexión pedagógica. La potencia cuando hay diálogo interdisciplinario. En las próximas secciones estaremos abordando la relevancia clínica y social de estos trastornos,
el recorrido histórico que explica cómo pasamos de la pura observación a la genómica, la heterogeneidad genética y fenotípica que obliga a personalizar apoyos y la perspectiva actual con los retos y oportunidades. Cerraremos con ejemplos prácticos que conectan causas con perfiles de aprendizaje y estrategias de aula, y con recomendaciones para coordinación escuela, familia, salud. La meta no es que ustedes, psicólogos y educadores, se conviertan en genetistas, sino que dispongan de un marco conceptual claro para interpretar la diversidad del desarrollo y tomar decisiones pedagógicas y terapéuticas mejor informadas. A continuación abordaremos los mecanismos genéticos implicados en los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo tienen múltiples causas, pero la genética ocupa un lugar central en su explicación. Comprender los mecanismos genéticos significa tener un marco de referencia que permita entender por qué algunos niños presentan trayectorias de desarrollo distintas, por qué existen diferencias de gravedad entre individuos con un mismo diagnóstico y cómo se relaciona la biología con el aprendizaje, la conducta y las habilidades sociales. Uno de los primeros mecanismos genéticos que debemos mencionar son las alteraciones cromosómicas. Estas ocurren cuando hay un exceso, una pérdida o una reorganización del material genético en los cromosomas. El ejemplo más conocido y que ya ha sido estudiado es la trisomía 21, responsable del síndrome de Down, en que la presencia de un cromosoma extra modifica la forma en que se organiza el desarrollo cerebral y genera un perfil cognitivo y conductual particular. Otro ejemplo importante es la microdeleción 22q11.2, también conocida como síndrome velocardiofacial o de DiGeorge, que además de problemas médicos se asocia con dificultades en las funciones ejecutivas y con un mayor riesgo de problemas psiquiátricos en la adolescencia. Estos casos muestran cómo un cambio cromosómico puede traducirse en dificultades específicas de aprendizaje, lenguaje o conducta, que son precisamente las áreas donde psicólogos y educadores suelen intervenir. Más allá de alteraciones en los cromosomas, existen mutaciones en genes individuales que también pueden causar trastornos del neurodesarrollo. El síndrome de Rett, otro ejemplo que ya ha sido estudiado, se debe a mutaciones en el gen MSP2, el cual regula la expresión de muchos genes en el cerebro. Las niñas con esta condición, recuerden que solo afecta a las niñas, suelen tener un desarrollo inicial aparentemente normal, pero después presentan una regresión de habilidades, pérdida del lenguaje y aparición de movimientos repetitivos y estereotipados. Otro ejemplo es el síndrome X frágil, que por lo general afecta a varones. Es causado por alteraciones en el gen FMR1 que produce discapacidad intelectual y rasgos del espectro autista. Estos síndromes ilustran cómo un solo gen, cuando no funciona adecuadamente, puede tener consecuencias profundas en el desarrollo neurológico y en el comportamiento. En la mayoría de los trastornos comunes del neurodesarrollo, como el autismo o los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, no existe un único gen responsable, y esto es importante. Lo vamos a repetir. En la mayoría de los trastornos comunes del neurodesarrollo, como el autismo o los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, no existe un único gen responsable. Lo que ocurre es que muchas variantes genéticas, cada una con un efecto pequeño, se va sumando hasta aumentar el riesgo de que se presentan ciertas dificultades. A esto lo llamamos un modelo poligénico. Este modelo explica por qué el autismo puede presentarse en diferentes grados de severidad
y con manifestaciones muy variadas, incluso dentro de una misma familia. También explica por qué no todos los niños con predisposición genética desarrollan necesariamente el trastorno. El ambiente y la estimulación cumplen un papel modulador importante. Otro nivel de complejidad lo aportan los mecanismos epigenéticos. La epigenética se refiere a cambios que afectan la manera en que los genes se activan o desactivan sin que se altere la secuencia del ADN. Factores como la nutrición durante el embarazo, la exposición a tóxicos o situaciones de estrés pueden influir en la expresión de genes que son clave para el desarrollo cerebral. Esto significa que no basta con hablar de herencia genética, también debemos considerar cómo el ambiente interactúa con la biología para modelar el desarrollo. Finalmente, es importante mencionar los errores innatos del metabolismo, que son enfermedades genéticas en las que una enzima no funciona correctamente y provoca la acumulación de sustancias tóxicas o la falta de compuestos esenciales. Muchos de estos trastornos afectan directamente al cerebro, causando retrasos en el desarrollo, convulsiones o pérdida de habilidades previamente adquiridas. Un aspecto positivo es que gracias al tamiz neonatal, algunos de estos errores pueden detectarse a tiempo y tratarse con dietas o suplementos específicos, lo que mejora notablemente el pronóstico. Este ejemplo es muy importante para los estudiantes de este curso porque demuestra que en ciertos casos una intervención temprana basada en el conocimiento genético puede prevenir o reducir las dificultades de aprendizaje y conducta. En resumen, los mecanismos genéticos que explican los trastornos del neurodesarrollo son variados e incluyen alteraciones cromosómicas, mutaciones en genes específicos, la interacción de múltiples variantes genéticas, cambios epigenéticos y errores innatos del metabolismo. Para profesionales de ciencias afines a los trastornos del neurodesarrollo, conocer estos mecanismos no significa dominar la técnica genética, sino comprender que detrás de cada niño hay una historia biológica única que influye en su manera de aprender, relacionarse y desarrollarse. Esta perspectiva permite diseñar apoyos más realistas, evitar explicaciones simplistas y trabajar en equipo con profesionales de la salud y entre todos lograr un acompañamiento integral. A continuación profundizaremos en la evolución histórica del conocimiento genético en los trastornos del neurodesarrollo. Y es que para comprender dónde estamos hoy en el estudio de las alteraciones neuroconductuales, es útil mirar hacia atrás y recorrer brevemente cómo ha evolucionado el conocimiento en este campo. Esta mirada histórica nos muestra que lo que hoy damos por sentado es una idea relativamente reciente, fruto de décadas de investigación y de avances tecnológicos. En una primera etapa, que podemos llamar clínica u observacional, se identificaban síndromes y trastornos únicamente por las características visibles, es decir, por las características fenotípicas. A mediados del siglo XIX, John Langdon Down describió a un grupo de niños con rasgos faciales particulares y discapacidad intelectual, a quienes agrupó bajo lo que hoy conocemos como el síndrome de Down. En esa época no se tenía noción de cromosomas ni de genes, pero ya se intuía que había condiciones congénitas que no podían explicarse solo por el ambiente o la crianza. El siguiente gran avance se dio a mediados del siglo XX con el surgimiento de la citogenética. En 1959, el genetista francés Jérôme Luchana descubrió que el síndrome de Down se debía a la presencia de un cromosoma extra, es decir, a una trisomía del par 21. Este descubrimiento fue revolucionario porque demostró por primera vez que una alteración cromosómica podría explicar un trastorno del neurodesarrollo. En los años siguientes,
se identificaron otras anomalías cromosómicas responsables de síndromes conocidos como el síndrome de Turner o monosomía del X, el síndrome de Edwards o trisomía 18 o el síndrome de Cri-du-Chat por la deleción del brazo corto del cromosoma 5. La observación clínica se complementaba por fin con pruebas de laboratorio que confirmaban las causas. A finales del siglo XX llegó la era molecular. Gracias al desarrollo de la biología molecular y la genética avanzada, los investigadores comenzaron a identificar mutaciones en genes específicos que explicaban trastornos neurológicos y del desarrollo. Uno de los ejemplos más importantes es el síndrome X frágil, causado por una expansión en el gen FMR1 que se convirtió en la causa hereditaria más frecuente de discapacidad intelectual. Otro hito fue la descripción del síndrome de Rett, relacionado con mutaciones en el gen MSP2 que regula la expresión de otros genes en el cerebro. Estos hallazgos permitieron entender que no todos los trastornos podían explicarse por alteraciones visibles en los cromosomas. En muchos casos, un solo gen alterado podía tener un impacto decisivo en el desarrollo. El inicio del siglo XXI marcó la llegada de la era genómica, que se consolidó con la publicación del proyecto Genoma Humano en 2003. Desde entonces, el uso de tecnologías como la hibridación genómica comparada y la secuenciación masiva de nueva generación ha transformado el diagnóstico. Hoy en día es posible analizar miles de genes a la vez mediante la secuenciación del exoma o del genoma completo. Gracias a estas herramientas se ha identificado cientos de genes asociados al autismo, epilepsias genéticas, retraso global del desarrollo y otras condiciones neuropsicológicas. Lo que antes se diagnosticaba como retrasos del desarrollo sin causa conocida, hoy puede explicarse con el resultado genético preciso de un gran número de casos. Esta evolución histórica nos enseña dos lecciones importantes. Primero, que el conocimiento avanza de forma progresiva y lo que hoy parece un misterio probablemente encontremos explicación en los próximos años. En segundo lugar, que el diagnóstico clínico y el genético se complementan uno del otro. Uno describe lo que observamos y el otro explica el origen biológico. Para los estudiantes de este curso, esto significa que no debemos quedarnos únicamente en la descripción de las conductas, sino comprender que detrás de ellas hay un trasfondo biológico complejo que condiciona, pero no determina por completo el desarrollo. Es decir, hemos pasado de una etapa de observación clínica a la de identificación cromosómica, luego a la detección de mutaciones específicas y finalmente a la secuenciación genómica. Cada avance ha permitido comprender mejor los trastornos del neurodesarrollo, dar respuestas más claras a las familias y diseñar intervenciones más específicas. Para quienes trabajan con niños con trastornos del neurodesarrollo, conocer esta evolución histórica es fundamental porque nos recuerda que la ciencia sigue avanzando y que nuestro rol es acompañar a los niños y sus familias con el conocimiento más actualizado, sin olvidar que lo esencial sigue siendo ofrecer un entorno inclusivo y estimulante. Ahora profundizaremos en la heterogeneidad genética y fenotípica en los trastornos del neurodesarrollo. Uno de los conceptos más importantes para entender las alteraciones del neurodesarrollo es la heterogeneidad. Este término significa que no existe una única causa que explique todos los casos ni un solo modo en que se manifiesten. En otras palabras, diferentes alteraciones genéticas pueden producir un cuadro clínico similar y al mismo tiempo una misma mutación puede dar lugar a manifestaciones muy distintas en cada persona. Esta realidad es fundamental porque nos recuerda que no podemos encasillar a los niños en categorías rígidas y que debemos observarlos y acompañarlos de manera individualizada.
La heterogeneidad genética hace referencia a que un mismo síntoma o diagnóstico puede deberse a causas biológicas muy distintas. Por ejemplo, la discapacidad intelectual puede ser consecuencia de una trisomía, como el síndrome de Down, de una lesión cromosómica, como en el síndrome Cri-du-Chat, de una mutación de un gen, como en el caso del X frágil, o por un error innato del metabolismo que altera el funcionamiento energético del cerebro. Desde la perspectiva educativa, esto significa que dos niños con discapacidad intelectual pueden compartir ciertas dificultades de aprendizaje, pero tener necesidades muy distintas debido al origen biológico de su condición. Por otra parte, la heterogeneidad fenotípica se refiere a la variabilidad en la forma en la que una misma alteración genética se manifiesta en diferentes personas. Un ejemplo ilustrativo son las mutaciones en el gen SCN1A que regula canales de sodio en las neuronas. Algunas personas con esta mutación desarrollan una epilepsia leve, mientras que otras presentan un síndrome epiléptico grave, acompañado de discapacidad intelectual. Algo similar ocurre con el síndrome de Down. Aunque todos los niños comparten la trisomía 21, el nivel de desarrollo cognitivo, las habilidades sociales y el grado de autonomía puede variar notablemente entre ellos. Esta variabilidad nos recuerda que un diagnóstico no define por completo las capacidades de un niño y que la intervención debe centrarse en potenciar lo que sí puede lograr. La heterogeneidad también tiene implicaciones prácticas para la investigación y el diagnóstico. Muchas veces los estudios genéticos encuentran lo que se denomina una variante de significado incierto, es decir, un cambio en el ADN cuyo efecto aún no está claro. En estos casos, el trabajo en equipo es esencial. Mientras los genetistas investigan si la variante está realmente asociada a un trastorno, los profesionales del ámbito psicoeducativo siguen observando al niño, describiendo sus fortalezas y debilidades y diseñando estrategias de apoyo personalizadas. Para la práctica educativa y psicológica, esta heterogeneidad significa que debemos abandonar la idea de protocolos únicos y apostar por planes individualizados. Cada niño con un trastorno del neurodesarrollo es único. Algunos necesitan apoyos intensivos en comunicación, otros en autorregulación y otros en el desarrollo de habilidades motoras. La tarea de los profesionales es adaptar los recursos disponibles a las necesidades particulares, reconociendo que incluso dentro de un mismo diagnóstico, no todos los estudiantes aprenderán ni se desarrollarán al mismo ritmo. Resumiendo, la heterogeneidad genética y fenotípica en los trastornos del neurodesarrollo nos enseña una lección clave. No hay diagnóstico que definan de manera absoluta el futuro de un niño. Más bien, cada diagnóstico abre un abanico de posibilidades en las que influyen tanto la biología como el ambiente. Esta comprensión es esencial porque nos invita a mirar más allá de la etiqueta diagnóstica y a centrarnos en la persona, construyendo apoyos flexibles y realistas que favorezcan la inclusión y el desarrollo integral. Para comprender mejor cómo la genética influye en los trastornos del neurodesarrollo, resulta útil revisar algunos ejemplos concretos, algunos de ellos ya abordados en otros momentos de este curso. Estos casos que se presentarán ilustran cómo distintos tipos de alteraciones en el material genético se traducen en manifestaciones clínicas que impactan directamente en el aprendizaje, la conducta y la vida cotidiana. Uno de los ejemplos más conocidos es el síndrome de Down, causado por la presencia de un cromosoma 21 adicional. Es la aneuploidía más frecuente en los recién nacidos y representa una de las causas más comunes de discapacidad intelectual. Los niños con síndrome de Down presentan un perfil de desarrollo característico dado por dificultades en el lenguaje expresivo,
relativa fortaleza en habilidades sociales y una tendencia a la hipotonía muscular que afecta la motricidad. Aunque la genética explica la base del síndrome, el ambiente y los apoyos educativos adecuados pueden marcar una gran diferencia en el nivel de autonomía y aprendizaje que cada persona logra. Otro ejemplo importante es el síndrome X frágil, que como hemos mencionado previamente es la causa hereditaria más frecuente de discapacidad intelectual. Está originado por la expansión repetitiva en el gen FMR1 localizado en el cromosoma X. Se caracteriza por retrasos en el lenguaje, dificultades cognitivas y rasgos conductuales asociados al espectro autista como ansiedad social y conductas repetitivas. Para los profesionales de la psicopedagogía y perfiles afines, es relevante saber que estos niños suelen tener gran sensibilidad a los estímulos sensoriales y que las estrategias de apoyo deben incluir ambientes estructurados y rutinas claras que reduzcan la ansiedad. El síndrome de Rett constituye otro ejemplo ilustrativo, sobre todo porque muestra la importancia de las mutaciones de novo, es decir, que no se heredan, sino que aparecen espontáneamente. Este síndrome afecta principalmente a niñas y está relacionada con mutaciones en el gen MSP2, como hemos mencionado en otros momentos de la clase. Tras un periodo inicial de desarrollo aparentemente normal, las niñas comienzan a perder habilidades previamente adquiridas como el lenguaje y la motricidad fina y desarrollan movimientos repetitivos característicos con las manos. Para educadores y terapeutas es esencial conocer esta regresión, ya que el abordaje no debe centrarse únicamente en recuperar lo perdido, sino en adaptar los entornos de aprendizaje para maximizar la comunicación alternativa, la estimulación motora y la calidad de vida. El síndrome de Guillain-Barré, producido por la microdeleción en el cromosoma 7, ilustra otro aspecto interesante: la relación entre genética y perfil cognitivo-conductual. Estos niños presentan discapacidad intelectual leve a moderada, pero tienen una marcada facilidad para la interacción social y el lenguaje expresivo, lo que contrasta con sus dificultades en el razonamiento visoespacial y las matemáticas. Reconocer este perfil permite a los docentes potenciar sus fortalezas comunicativas mientras adaptan la enseñanza en áreas más vulnerables. Un caso particular lo constituyen los errores innatos del metabolismo, como la fenilcetonuria. En esta condición, una mutación en un gen impide que el organismo procese adecuadamente la fenilalanina, un aminoácido presente en los alimentos. Si no se trata, provoca daño neurológico y discapacidad intelectual importante. Sin embargo, si esto se detecta en el tamiz neonatal y se implementa una dieta especial desde el inicio, el niño puede desarrollarse con un nivel cognitivo prácticamente normal. Este ejemplo es especialmente relevante porque muestra cómo un diagnóstico genético temprano combinado con una intervención adecuada puede cambiar por completo el pronóstico. Finalmente, vale la pena mencionar el autismo primario o idiopático, y que se refiere a los casos en los que el cuadro clínico no se explica por una condición médica identificable, como una alteración cromosómica grande, un síndrome genético específico o una enfermedad metabólica. Representa la gran mayoría de los diagnósticos de autismo. Su origen es complejo y multifactorial. Resulta de la interacción entre predisposición genética y factores ambientales, lo que explica la enorme heterogeneidad que caracteriza este trastorno. En cuanto a los factores genéticos, la evidencia actual es contundente. Los estudios en gemelos han mostrado
que la heredabilidad del autismo es muy alta, estimada entre un 60 y un 80%. Esto significa que los genes juegan un papel importante en la predisposición, aunque no determinan por completo el desarrollo del trastorno. No existe un gen único del autismo, sino una gran cantidad de genes implicados en la formación y funcionamiento de la sinapsis, la regulación de los neurotransmisores y la organización de las redes neuronales. Variantes en genes como el SHANK3, el SN2A o el CHD8 han sido asociados con un mayor riesgo, aunque cada uno explica una sola pequeña fracción de los casos. Además, se sabe que el riesgo aumenta cuando existen antecedentes familiares. Por ejemplo, tener un hermano con autismo incrementa significativamente la posibilidad de recibir el mismo diagnóstico. Un fenómeno importante en la genética del autismo primario son las llamadas variantes de novo, es decir, mutaciones que aparecen por primera vez en un niño y que no están presentes en sus padres. Estas variaciones se producen durante la formación de los gametos o en la primera división del embrión y pueden afectar genes claves para el neurodesarrollo. Aunque son raras, en conjunto explican una parte significativa de los casos más graves o asociados a la discapacidad intelectual. Además de los factores genéticos, existen factores no genéticos que influyen en el riesgo de autismo. Estos son los de causa directa, sino condiciones que pueden aumentar la probabilidad de que se exprese la predisposición genética. Entre ellos destacan la edad avanzada de los padres al momento de la concepción, la exposición prenatal a ciertos fármacos como el ácido valproico, las complicaciones obstétricas que afectan la oxigenación del feto y algunos factores inmunológicos maternos durante el embarazo. También se han identificado la influencia de la prematuridad y del bajo peso al nacer, que parecen actuar como factores de vulnerabilidad adicionales. Es importante señalar que estos factores no son determinantes por sí solos. La mayoría de los niños expuestos a ellos no desarrollan autismo, lo que refuerza la idea de que es la interacción entre genes y ambiente lo que marca la diferencia. El estudio del autismo primario también ha puesto de relieve la relevancia de los mecanismos epigenéticos que actúan como un puente entre genética y ambiente. Estos mecanismos regulan la expresión de los genes sin modificar su secuencia y pueden ser modulados por la nutrición, el estrés, la inflamación o la exposición a contaminantes ambientales. La investigación actual sugiere que estas influencias epigenéticas podrían explicar por qué algunos niños con predisposición genética desarrollan autismo, mientras que otros en condiciones más favorables no lo hacen. Lo esencial es comprender que el autismo primario no tiene una causa única, sino que responde a una combinación de vulnerabilidades biológicas y factores ambientales. Esto significa que no puede atribuirse a la crianza, a las dinámicas familiares, ni a un único evento aislado. La mirada científica libera de culpas a las familias y nos orienta hacia un enfoque práctico: detectar tempranamente, intervenir de manera personalizada y ofrecer entornos de apoyo que potencien las habilidades de cada niño. Queda claro así que el autismo primario es un trastorno del neurodesarrollo con una base genética compleja y modulada por factores ambientales. La comprensión de estos elementos no solo amplía nuestro conocimiento, sino que también tiene un valor directo para la práctica psicoeducativa. Nos recuerda que cada niño con autismo tiene una historia única y que, independientemente de los factores que lo hayan originado, la intervención temprana,
la inclusión educativa y el trabajo interdisciplinario son los pilares fundamentales para mejorar su calidad de vida. De forma general, estos ejemplos que hemos mencionado, como tantos otros, muestran cómo distintas alteraciones genéticas, desde cambios en cromosomas completos hasta mutaciones en un solo gen o fallos metabólicos, pueden dar lugar a trastornos del neurodesarrollo. Para los estudiantes de este curso, entonces, lo esencial no es memorizar los nombres de todos estos genes, sino comprender que cada diagnóstico trae consigo un perfil particular de fortalezas y vulnerabilidades. Este conocimiento permite orientar las estrategias de apoyo, trabajar de manera interdisciplinaria y acompañar a los niños y a sus familias con una mirada más integral e inclusiva. El conocimiento actual sobre los trastornos del neurodesarrollo ha avanzado enormemente en las últimas 2 décadas, gracias a los progresos en genética y neurociencias. Hoy sabemos que hay una gran parte de estos trastornos que tienen una base biológica identificable y en muchos casos se dispone de herramientas diagnósticas que permiten encontrar la causa precisa. La secuenciación de genes, el análisis de microdeleciones cromosómicas y los estudios de los errores innatos del metabolismo han permitido dar respuesta a familias que antes se quedaban sin diagnóstico específico. Sin embargo, a pesar de estos avances, aún hay un número considerable de niños cuya condición no tiene una explicación genética clara. Esto nos recuerda que estamos en un campo de conocimiento en construcción, donde todavía queda mucho por descubrir. Uno de los principales retos actuales es la interpretación de los resultados genéticos. Cada vez es más común que los estudios identifiquen variantes en el ADN cuyo impacto clínico no se conoce del todo. Estas se denominan variantes de significado incierto y que pueden generar dudas tanto en el equipo médico como en las familias. En este contexto, el trabajo interdisciplinario se vuelve fundamental. Mientras los genetistas investigan el valor clínico de esas variantes, los psicólogos y educadores continúan acompañando al niño con estrategias adaptadas a sus necesidades concretas, sin esperar a tener una respuesta definitiva en el papel. Otro desafío importante es el acceso equitativo al diagnóstico y al tratamiento. Aunque las tecnologías genómicas avanzadas ya están disponibles en muchos países, no siempre son accesibles para todas las familias debido a los costos elevados o limitaciones de los sistemas de salud. Esto genera desigualdades donde algunos niños acceden a diagnósticos y tratamientos específicos, mientras que otros continúan con etiquetas generales como retrasos en el desarrollo sin más detalles. Para los profesionales de la psicología y la educación, esto significa que más allá de los resultados genéticos, lo esencial sigue siendo observar y responder a las necesidades individuales del niño en el aula y en la terapia. La perspectiva actual también nos muestra que cada vez más condiciones del neurodesarrollo tienen tratamientos específicos o personalizados. Un ejemplo claro son los errores innatos del metabolismo, en los que una dieta especial o suplementos vitamínicos pueden prevenir el daño cognitivo si se detectan a tiempo. Otro ejemplo es la atrofia muscular espinal, que ya cuenta con una terapia génica capaz de modificar el curso de la enfermedad. Aunque todavía estamos lejos de tener soluciones curativas para la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, estas experiencias abren la puerta a un futuro en el que las intervenciones médicas pueden combinarse con apoyos educativos y psicológicos más eficaces. De cara al futuro, uno de los grandes retos será la personalización de la intervención educativa y terapéutica. Sabemos que cada niño es único, incluso dentro de un mismo diagnóstico, y que los apoyos deben diseñarse de manera individualizada. La genética y la neurociencia nos ofrecen claves para aprender y comprender las diferencias, pero es el trabajo cotidiano en el aula, en la consulta de psicología y en el hogar lo que realmente transforma el pronóstico.
la educación inclusiva, la detección temprana y la coordinación entre salud, escuela y familia son pilares fundamentales para mejorar los resultados de estos niños. Resumiendo, la perspectiva actual de los trastornos del neurodesarrollo combina luces y sombras. Por un lado, contamos con herramientas más potentes que nunca para identificar sus causas y comprender sus mecanismos, pero por otro, enfrentamos limitaciones de acceso, interpretación y tratamiento. El futuro se perfila hacia una integración cada vez mayor entre genética, psicología y educación, con un enfoque en la inclusión, la equidad y la personalización. Para los profesionales que participan de este curso, el reto más importante será mantenerse actualizados, trabajar en equipos interdisciplinarios y sobre todo acompañar a los niños y a sus familias con sensibilidad y realismo, recordando que detrás de cada diagnóstico hay una persona con potencial y dignidad. El recorrido por las bases genéticas de los trastornos del neurodesarrollo nos ha permitido reconocer que estas condiciones no son el resultado de un único factor, sino la expresión de una compleja interacción entre biología y ambiente. Desde las alteraciones cromosómicas hasta las mutaciones en genes específicos, pasando por los mecanismos epigenéticos y los errores innatos del metabolismo. Hemos visto también cómo diferentes procesos biológicos pueden afectar el desarrollo cerebral y dar lugar a trayectorias diversas. Sin embargo, también hemos aprendido que la genética no es un destino inamovible. La experiencia, la estimulación temprana, la calidad de los apoyos educativos y la contención emocional de la familia, de los padres, tiene un papel decisivo en el pronóstico. La lección principal de este curso es reconocer que los diagnósticos genéticos aportan un marco explicativo, pero no sustituyen la observación clínica ni la estimulación y la intervención psicoeducativa. Un mismo diagnóstico puede dar lugar a manifestaciones muy diferentes, eso ya lo sabemos. Y por eso la práctica cotidiana debe centrarse en las necesidades individuales de cada niño. La heterogeneidad genética y fenotípica nos recuerda que no existen recetas universales. Lo que funciona con un estudiante puede no ser útil con otro, incluso si comparten un mismo rótulo clínico. De ahí la importancia de la flexibilidad, la creatividad y la capacidad de adaptar los apoyos a la realidad concreta de cada persona y su contexto. Otro aspecto central es la necesidad de un trabajo interdisciplinario. La genética aporta información sobre las causas y los riesgos. La psicología ayuda a comprender la conducta y los procesos emocionales. Y la educación ofrece estrategias prácticas para favorecer el aprendizaje y la inclusión. Cuando estos tres campos dialogan, los niños y sus familias reciben un acompañamiento más integral y coherente. Debemos recordar que el camino hacia el diagnóstico suele ser y estar cargado de incertidumbre, angustia y expectativas. En este proceso, los profesionales que lidian con los trastornos del neurodesarrollo cumplen un papel esencial como acompañantes. Ofrecen información clara y comprensible, validan las emociones de las familias y refuerzan la idea de que un diagnóstico no define a una persona ni cancela sus posibilidades. La genética puede explicar por qué un niño tiene ciertas dificultades, pero el acompañamiento humano es lo que marca la diferencia en cómo ese niño y su familia enfrentan los retos. Finalmente, recordarles que los trastornos del neurodesarrollo deben abordarse desde una perspectiva que reconozca simultáneamente la influencia genética y el poder transformador del ambiente. Conocer las bases biológicas no implica caer en un determinismo rígido,
sino utilizar esa información como brújula para diseñar apoyos más efectivos, promover la inclusión escolar y social y garantizar que cada niño tenga la oportunidad de desplegar al máximo sus capacidades. La genética nos da respuestas, pero la práctica educativa y terapéutica es la que construye oportunidades.